Lisa Martínez se frotó los ojos cansados mientras miraba el flujo interminable de datos que pasaban por sus monitores. El puesto de escucha del espacio profundo que orbitaba Próxima Centauri estaba tranquilo esta noche, como todas las noches de los últimos 3 años. Dio un sorbo a su café frío y se preguntó si alguna vez sucedería algo interesante aquí afuera, en la oscuridad entre las estrellas. El U.S. Ranger era el puesto avanzado más lejano de la humanidad, una enorme estación espacial construida para observar y escuchar señales de vida extraterrestre. La mayoría de los días, Lisa y su equipo no grababan nada más que ruido cósmico de fondo y el ocasional impacto de asteroides. El trabajo era importante pero aburrido. El gobierno de la Tierra quería saber si existían extraterrestres antes de que los extraterrestres encontraran la Tierra primero. A las 2:47 de la mañana, hora de la nave, apareció algo diferente en la pantalla de Lisa. Una señal débil, apenas más fuerte que la estática de fondo, pero definitivamente artificial. Su corazón comenzó a acelerarse mientras afinaba los receptores. Esto era lo que todo oficial de comunicaciones soñaba con encontrar. «Kevin, ven aquí ahora mismo», llamó a su compañero. Kevin Brooks era el mejor analista de señales de la estación, capaz de extraer significado de las transmisiones más débiles. Rodó su silla hacia la estación de Lisa y trajo su café y una expresión confusa. «¿Qué te tiene tan emocionada?», preguntó Kevin acomodándose junto a su estación de trabajo. «Mira este patrón», Lisa señaló la forma de onda bailando en su pantalla. «Se repite cada 47 segundos. Eso no es natural. Algo inteligente envió esto». Kevin se inclinó más cerca. Sus ojos se abrieron mientras estudiaba los datos. La señal era débil, probablemente viajando durante años a través del espacio vacío entre sistemas estelares. Pero Lisa tenía razón. La precisión matemática de la repetición demostró que esto provenía de una mente pensante, no de un evento cósmico aleatorio. «¿Puedes limpiarlo?», Kevin preguntó, ya buscando sus herramientas de análisis. Lisa asintió y comenzó a trabajar. Filtró el ruido de fondo, amplificó las partes débiles y poco a poco la señal se hizo más clara. Lo que escucharon a continuación lo cambiaría todo para la raza humana. La transmisión no estaba en ningún idioma de la Tierra, pero el tono era inconfundible. Miedo, tristeza y esperanza desesperada llenaban cada palabra alienígena. Incluso sin entender el significado, ambos humanos sintieron el dolor del hablante a través de su voz. «Necesitamos despertar al capitán», susurró Lisa. El capitán Jake Morrison llegó al centro de comunicaciones 15 minutos después, todavía poniéndose el uniforme. Lisa lo había llamado con las palabras que todo oficial del espacio profundo esperaba escuchar. «Señor, hemos confirmado el contacto extraterrestre». Morrison era un militar de carrera que había pasado 20 años preparándose para este momento. Escuchó la grabación limpia 3 veces antes de hablar. «¿Cuánto tiempo para decodificar esto?», le preguntó a Kevin. «Tal vez horas, tal vez días. La señal es compleja, pero hay patrones con los que puedo trabajar. Dame algo de tiempo con las computadoras». Morrison asintió. «Hazlo, Lisa. Envía todo al comando de la Tierra inmediatamente. Necesitan saber que ya no estamos solos». Mientras Kevin trabajaba en la traducción, la señal seguía transmitiendo. Cada 47 segundos se repetía el mismo mensaje desesperado. Lisa grababa todo, creando una imagen más clara con cada repetición. Quienquiera que estuviera enviando esto había estado intentando comunicarse con alguien, cualquiera, durante mucho tiempo. 6 horas después, Kevin tuvo su primer avance. El lenguaje alienígena usaba conceptos matemáticos que eran universales. Las proporciones de números y la física básica formaron la base de su comunicación. A partir de ahí, comenzó a construir una matriz de traducción. «Tengo algo», anunció Kevin al abarrotado centro de comunicaciones. El capitán Morrison, Lisa y otros 3 oficiales se reunieron alrededor de su estación de trabajo. La computadora habló con una voz artificial plana traduciendo las palabras alienígenas. «Ayúdennos, estamos muriendo. Nuestro mundo arde. Los asaltantes se llevan a nuestros hijos. No tenemos armas. Somos pacíficos. Por favor, que alguien nos escuche. Solo pedimos que alguien recuerde que vivimos con honor». El silencio llenó la habitación. El simple mensaje desgarrador golpeó a todos como un golpe físico. En algún lugar entre las estrellas, una especie entera clamaba por ayuda que podría no llegar nunca. «Hay más». Kevin continuó trabajando frenéticamente.
Llaman a ellos mismos Carter, su mundo natal se llama Kuos, están siendo atacados por algo llamado hegemonía, los asaltantes están tomando prisioneros como esclavos y despojando a su planeta de recursos. El capitán Morrison sintió que su mandíbula se apretaba. El primer contacto con vida extraterrestre fue una llamada de socorro de las víctimas de lo que sonaba como genocidio. ¿Puedes localizar la fuente? Morrison le preguntó a Lisa, que había estado trabajando en ese problema toda la mañana. La señal se originó en el sistema Kepler 442 a aproximadamente 1 diagonal. 200 años luz de la Tierra. Ha estado viajando durante 12 siglos para llegar a nosotros. El capitán se dio cuenta de la horrible verdad de inmediato. El mensaje que estaban escuchando tenía más de 1000 años. Los Katara que lo enviaron habían muerto hace mucho tiempo. Sus hijos y nietos durante 40 generaciones estaban muertos o esclavizados. Sin embargo, de alguna manera, su última súplica de ayuda había llegado a la Tierra. Morrison tomó una decisión que resonaría a través de la historia. Envíen todo al almirante Carter al comando de la Tierra. Transmisión de prioridad total. Díganle que hemos confirmado el contacto extraterrestre y tenemos la obligación moral de responder. La transmisión a la Tierra tardó 4 horas en llegar al almirante. Ellen Carter estaba en una reunión de presupuesto cuando su ayuda irrumpió con el mensaje alienígena. Decodificado, escuchó la súplica de Carter 3 veces. Antes de hablar, cancelen todas mis citas. Le dijo a su personal que llamen a una sesión de emergencia del Consejo de Defensa y que me traigan a todos los expertos en contacto extraterrestre que tengamos en 6 horas. Los líderes más poderosos de la Tierra se reunieron en la sala de conferencia segura en las profundidades de Ginebra. El mensaje de Carter se reprodujo a través de altavoces mientras los oficiales militares, científicos y políticos absorbían las implicaciones. La doctora Amanda Price, la principal experta de la Tierra en el contacto extraterrestre teórico, habló primero. El análisis lingüístico confirma que esto es genuino. El fundamento matemático de su lenguaje, las referencias astronómicas y la física descritas en su mensaje concuerdan. Estos seres son reales y estaban pidiendo ayuda a gritos. El general Robert Stone, jefe de planificación militar, planteó la obvia preocupación. El mensaje tiene más de 1000 años. Probablemente no quede nada que salvar. Tal vez la doctora Price respondió, pero no lo sabremos a menos que vayamos y miremos. Esta podría hacer nuestra primera oportunidad de hacer contacto con inteligencia extraterrestre, incluso si solo encontramos ruinas y registros. El valor científico sería inconmensurable. La almirante Carter escuchó el debate durante 2 horas antes de tomar su decisión. Los Carter habían pedido ayuda a cualquier especie civilizada que pudiera escuchar su llamado. La humanidad había escuchado. La humanidad respondería. Estoy autorizando la operación Ángel Guardián. Carter anunció. Vamos a Kepler 442 para ver qué queda de los que trae. Averiguar qué les pasó. Si hay sobrevivientes, los ayudaremos. Si todavía hay asaltantes operando en esos sistemas, nos ocuparemos de ellos. La sala se quedó en silencio cuando todos se dieron cuenta de lo que esto significaba. La humanidad estaba a punto de anunciarse. La galaxia viajando 1200 años luz para responder a un antiguo grito de ayuda. Lo que sea que encontraran en Kepler 442 determinaría cómo el resto del universo veía a la raza humana. Preparen la flota, ordenó la almirante Carter. Vamos a la guerra. La órbita de la Tierra zumbaba con actividad como una antílope perturbada. Las naves que se habían dispersado por el espacio humano regresaron corriendo a la estación Luna, la enorme base militar que flotaba a la sombra de la luna de la Tierra. La almirante Ellen Carter estaba en el centro de comando observando docenas de naves de guerra atracar en la enorme estación. Ella había pedido la flota más grande en la historia de la humanidad y sus capitanes estaban respondiendo. El primero en llegar fue el crucero pesado U.S. Sander, comandado por la capitana María Santos. El Sander fue construido con un propósito: para matar a otras naves de guerra de manera rápida y eficiente. Sus cañones de plasma podían derretir 3 pies de blindaje y sus bahías de misiles tenían suficiente potencia de fuego para romper una pequeña luna. La capitana Santos informó a la almirante Carter: dentro de 1 hora de atracar, mi tripulación está lista. Almirante Santos dijo saludando secamente: hemos estado realizando simulacros de combate durante 6 meses. El Sander está tan listo para la guerra como jamás lo estará. Carter asintió. Ella sabía que Santos, por reputación, la mujer, había luchado contra piratas en las colonias exteriores durante 10 años y nunca había perdido una batalla. Si los asaltantes alienígenas todavía estuvieran activos en el sistema Katara, aprenderían cómo era la eficiencia militar humana. Más naves seguían llegando. El destructor U.S. Lightning trajo noticias de las flotas de patrulla. El capitán Danny Wright informó que su nave había estado cazando contrabandistas cerca de Júpiter cuando llegó la orden de retirada. Mi tripulación quiere saber contra qué estamos luchando. El almirante Wright dijo: los hombres están hablando. Escucharon rumores sobre contacto extraterrestre. Carter observó la creciente flota
La noticia se estaba extendiendo a pesar de todos los intentos de mantener el secreto. Las comunicaciones entre la Tierra y las estaciones del espacio profundo habían sido interceptadas por demasiadas personas. Pronto todos sabrían que la humanidad se estaba preparando para su primera guerra interestelar. Dile a tu tripulación que serán informados cuando lancemos. Carter respondió. Por ahora, solo concéntrate en preparar tu nave para el combate a larga distancia. El buque insignia de la flota llegó al tercer día. El U.S. Retribution era el orgullo de la Armada humana, un enorme dreadnought que tardó 5 años en construirse. Su tripulación de 800 personas incluía a los mejores oficiales y soldados que la Tierra podía producir. Carter transfirió su bandera al Retribution inmediatamente. De pie en el puente de su nuevo comando, Carter vio llegar las últimas naves, 12 cruceros pesados, 36 destructores y buques de apoyo que transportaban marines y suministros. La flota representaba 20 años de desarrollo militar y preparación para amenazas que tal vez nunca llegaran. Ahora esas amenazas tenían un nombre, el Hegemony. El coronel Ryan Edwards comandaba a los marines que abordarían las naves que se dirigían a Kepler 442. Era un hombre duro que había luchado en todos los conflictos humanos de la última década. Sus soldados lo respetaban porque nunca les pedía que hicieran nada que él no hiciera. Cuando Carter lo llamó a la sala de reuniones, Edwards trajo a sus sargentos superiores. «Caballeros, vamos a la guerra contra un enemigo que nunca hemos visto». Carter comenzó. Se hacen llamar la hegemonía y se ganan la vida atacando especies pacíficas y tomando esclavos. Activó la pantalla holográfica que mostraba el mensaje Kitra. La voz alienígena llenó la habitación pronunciando palabras de miedo y desesperación que no necesitaban traducción. Todos los marines en la habitación sintieron que su ira aumentaba al escuchar. Los cátaras son completamente pacíficos. Carter continuó. No tienen armas, ni ejército, ni concepto de guerra. La hegemonía los ha estado cosechando como ganado durante más de 1000 años. El sargento Bill Murphy, un veterano de la rebelión de Marte, habló. ¿Cuál es nuestra misión, almirante, rescate o venganza? La expresión de Carter se enfrió. Ambos. Vamos a salvar a cualquier cátara que siga vivo y nos aseguraremos de que la hegemonía nunca vuelva a lastimar a nadie. Mientras los marines se preparaban para el combate terrestre, los equipos técnicos trabajaron las 24 horas para mejorar las armas de la flota. La doctora Amanda Price había estado estudiando los fragmentos de tecnología de hegemonía encontrados en el mensaje de Carter. Sus naves usaban motores de fusión primitivos y armas de energía simples. La tecnología humana estaba siglos por delante. El ingeniero jefe Tom Bradley supervisó la instalación de nuevos torpedos cuánticos en cada nave. Estas armas podían destruir una ciudad desde la órbita, pero fueron diseñadas con precisión en mente. La flota necesitaba poder eliminar naves enemigas sin dañar a los prisioneros civiles. Cada torpedo tiene su propia computadora de orientación. Bradley explicó a los oficiales de armas. Pueden rastrear objetivos en movimiento y ajustar su rendimiento explosivo. Podemos romper el casco de una nave sin vaporizar a todos los que están dentro. La sección de inteligencia trabajó para comprender que podrían enfrentar en Kepler 442. El teniente comandante Alex Torres dirigió un equipo de analistas que estudiaban cada fragmento de datos de la transmisión de Carter. Construyeron modelos informáticos de naves y tácticas de hegemonía basados en la información limitada disponible. Se basan en números abrumadores. Torres informó a los oficiales superiores. Los Kira describen flotas de cientos de barcos, pero en su mayoría son buques de carga reconvertidos. Nunca han luchado contra nadie que pudiera contraatacar. El capitán Hake Morrison se ofreció como voluntario para liderar a los exploradores avanzados. Su nave, la U.S. Ranger, saltaría por delante de la flota principal para reunir información sobre el enemigo. Morrison era perfecto para el trabajo porque había sido primero en recibir la llamada de socorro de Kata. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que alguien respondió. Morrison le dijo a su tripulación. Estos extraterrestres han estado atacando a los indefensos durante siglos. Es hora de mostrarles lo que sucede cuando los depredadores se encuentran con los depredadores máximos. El Dr. Price trabajó frenéticamente para mejorar los sistemas de traducción. La flota necesitaría comunicarse con cualquier Kitra sobreviviente y las barreras del idioma eran enormes. Había progresado usando los fundamentos matemáticos en el mensaje original, pero la comunicación completa llevaría tiempo. He identificado varios conceptos clave que Price le explicó al almirante Carter.
Los Kitra tienen palabras para el honor familiar y la paz, pero no para la guerra, las armas o la venganza. Vamos a tener que enseñarles nuestro idioma para explicarles lo que estamos haciendo. Los preparativos finales tomaron 2 semanas. Cada nave estaba cargada con munición adicional, suministros médicos y equipo para rescatar civiles. Los marines practicaron acciones de abordaje contra maquetas de naves de hegemonía. Los pilotos corrieron simulaciones de combate sin fin el último día antes de partir. La almirante Carter se dirigió a toda la flota a través del sistema de comunicación. Todos los marineros, infantes de marina y oficiales escucharon mientras su comandante explicaba su misión hace 1000 años. Una especie pacífica llamada Katara envió un mensaje pidiendo ayuda. Carter comenzó. Estaban siendo atacados por asaltantes que vieron su amabilidad como debilidad. Ese mensaje viajó por el espacio durante 1000 años hasta que nos llegó. La almirante hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. Somos la respuesta de la humanidad a esa llamada de ayuda. Vamos a Kepler 442 para averiguar qué pasó con los Kithera. Si hay sobrevivientes, los protegeremos. Si todavía hay asaltantes operando, los destruiremos. La voz de Carter se hizo más fuerte. La galaxia está a punto de aprender algo importante sobre la raza humana. No toleramos a los abusadores, no ignoramos los gritos de ayuda y nunca olvidamos a nuestros amigos ni perdonamos a nuestros enemigos. La flota se lanzó a la mañana siguiente. 49 naves saltaron al hiperespacio, llevando el mensaje de la humanidad a las estrellas. La almirante Carter se paró en el puente del Retribution viendo cómo las estrellas se extendían en líneas mientras aceleraban más allá de la velocidad de la luz. Curso establecido para Kepler 442, informó el oficial de navegación. Tiempo de llegada a máxima velocidad. Carter preguntó. 6 meses. El almirante Carter asintió. 6 meses para cruzar 1200 años luz y llegar a un sistema donde un enemigo desconocido había estado operando durante siglos. Lo que encontraran allí determinaría cómo el resto de la galaxia veía a la humanidad. Envía un mensaje a todas las naves. Carter ordenó. Diles que usen el tiempo de viaje sabiamente. Cuando lleguemos no habrá segundas oportunidades ni piedad. Para los esclavistas, la flota humana desapareció. La oscuridad entre las estrellas, llevando la muerte a aquellos que rezaron por los inocentes. 6 meses después, la flota humana abandonó el hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442. Lo que encontraron hizo que incluso los soldados más endurecidos se enfermaran del estómago. El almirante Carter se paró en el puente de la Retribución mirando las lecturas del sensor que mostraban una pesadilla más allá de la imaginación humana. El sistema que una vez había sido el hogar de los pacíficos Katara ahora era un infierno industrial. 3 planetas mostraban operaciones masivas de minería a cielo abierto que habían arrasado continentes enteros. Fábricas flotantes del tamaño de ciudades flotaban a través del espacio procesando materias primas en naves y armas. El hermoso mundo azul de Aqua, una vez cubierto en océanos prístinos, ahora tenía horribles cicatrices marrones en su superficie, donde el agua estaba siendo envenenada lentamente. Consígame un escaneo completo de todo en este sistema. Carter le ordenó a su oficial de sensores. Quiero saber exactamente con qué estamos tratando. La teniente Jenny Walsh trabajó en su consola. Su rostro palideció a medida que llegaban más datos. Almirante, estoy leyendo que hay más de 200 naves en el sistema. La mayoría se concentran alrededor de Akuos. No son naves militares. Señora, parecen naves de carga reconvertidas con armas atornilladas. La voz de Capitán Morrison crepitó en el sistema de comunicación de su nave exploradora. Almirante, necesita ver lo que estamos recogiendo de la superficie del planeta. Estoy enviando los datos ahora. La pantalla principal se llenó de imágenes que atormentarían a todo aquel que las viera. Enormes plataformas flotantes se cernían sobre los océanos agonizantes de Akuos, conectadas por puentes y tubos de transporte. Las plataformas eran fábricas, pero no para hacer máquinas o materiales. Eran centros de procesamiento para seres vivos. La doctora Amanda Price, que había viajado con la flota para estudiar a los Kater, observó las imágenes con lágrimas corriendo por su rostro. Esos son campos de concentración, susurró. Están tratando a los Kater como animales de granja. Las plataformas albergaban a miles de prisioneros alienígenas en corrales estrechos apenas lo suficientemente grandes como para que se movieran. Los Terra eran hermosas criaturas que parecían grandes delfines con manos delicadas que podían manipular herramientas. Eran claramente inteligentes y trabajaban juntos para consolar a sus crías y proteger a los débiles. Pero estaban atrapados e indefensos contra sus captores. Acérquense al sector 7, ordenó la voz de Morrison desde su posición oculta cerca del planeta. La imagen se centró en una de las plataformas más grandes. Los observadores humanos vieron con horror cómo las familias Kater eran separadas en diferentes grupos.
A algunos se les colocaron collares electrónicos y se cargaron en naves de transporte. Otros fueron llevados a una sección diferente de la plataforma donde los humanos no podían ver lo que sucedió después, pero los gritos que llegaban a través de las transmisiones de radio contaban la historia. El coronel Edwards, que monitoreaba las transmisiones desde la bahía marina, sintió que sus manos se apretaban en puños. Almirante, mis hombres pueden estar listos para el asalto en 30 minutos. Solo denos la orden. Mantengan la posición. Respondió la coronel Carter, aunque su propia voz estaba tensa por la ira. Necesitamos más inteligencia antes de movernos. El capitán Morrison activó el dispositivo de camuflaje de su nave y se acercó a Quos. El U.S. Ranger estaba equipado con la tecnología de sigilo más avanzada que la humanidad había desarrollado. La hegemonía. Los sensores diseñados para vigilar los intentos primitivos de escape no pudieron detectar la nave humana. Mientras se deslizaba a través de sus patrullas, estoy captando comunicaciones entre las plataformas. Morrison informó. Dr. Price, ¿está recibiendo esto? Price había estado trabajando frenéticamente para decodificar el lenguaje de la hegemonía usando las computadoras de la nave. Las voces alienígenas eran ásperas y guturales, nada como los tonos musicales de la llamada de socorro de Keter. Pero los sistemas de traducción estaban comenzando a dar sentido a sus palabras. Están discutiendo cuotas, informó Price, su voz temblando de rabia. Cuotas de producción para el procesamiento de esclavos. Están hablando de los Kita como si fueran sus productos en una línea de ensamblaje. Los humanos escucharon más comunicaciones interceptadas con cada transmisión, lo que los enfureció más. Las fuerzas de Hegemony se mostraron casuales con su crueldad y bromearon sobre la resistencia que encontraron por parte de los padres Kata que intentaban proteger a sus hijos. Se quejaron de que el trabajo era aburrido porque sus víctimas eran demasiado pacíficas para representar un desafío real. El almirante Morrison llamó con urgencia. Localicé la fuente de la señal de socorro original. Hay un área de espera especial en la plataforma principal. Estoy leyendo una señal de vida que coincide con los patrones vocales del mensaje que recibimos. Carter sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quieres decir que la Katara que envió la llamada de socorro todavía está viva? Al parecer, la están manteniendo como una especie de trofeo. El comandante Hegemony parece disfrutar haciéndola transmitir mensajes de rendición a cualquier colonia Katara superviviente. La pantalla de comunicación principal parpadeó mostrando una señal que Morrison estaba interceptando desde la superficie del planeta. Una anciana Katara flotaba en un pequeño tanque apenas lo suficientemente grande para su cuerpo. Su hermosa piel plateada estaba marcada con cicatrices y sus grandes ojos estaban apagados por el cansancio. Pero cuando habló, su voz aún tenía la dignidad que había conmovido a los humanos a través de 12.200 años luz de espacio. Soy la anciana Nia de los Katara, dijo el extraterrestre en su lengua materna. Las computadoras del Dr. Price tradujeron en tiempo real: 2 de mi gente que aún viven libres de no intenten rescatarnos. Sálvase ustedes mismos. Encuentren nuevos mundos lejos de este lugar. Recuérdenos como éramos, no como nos hemos convertido. La imagen cambió para mostrar al comandante de la hegemonía, una criatura parecida a un insecto con un caparazón quitanoso y múltiples brazos. Habló en su lenguaje áspero y el sistema de traducción convirtió sus palabras en un texto plano y sin emociones. Vean cómo su anciano ruega por misericordia. Este es el destino de todos los que se resisten a la hegemonía. Sométense ahora y sus muertes serán rápidas. La almirante Carter había visto suficiente. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Envíen un mensaje a todos los comandantes de naves. Los protocolos de funcionamiento silencioso ahora están en vigor. Sin transmisiones, sin sensores activos. Vamos a observar a estos monstruos durante exactamente 24 horas para aprender sus patrones. Luego vamos a matar a todos y cada uno de ellos. La flota humana se extendió por el sistema exterior, invisible a los sensores de hegemonía, pero observando todo. La capitana Santos posicionó su crucero pesado U.S. Sanders cerca de las principales rutas de navegación. El capitán Wright tomó su destructor U.S. Lightning para observar las operaciones mineras en los planetas exteriores. Cada nave humana encontró una posición donde podría atacar cuando llegara el momento. Pasaron las horas y el alcance total de la operación de hegemonía se hizo evidente. Habían estado minando este sistema durante siglos utilizando mano de obra esclava Katara para construir su flota y abastecer su imperio. La población que una vez había sido de millones ahora se había reducido a menos de 200.000 dispersos en las plataformas de procesamiento y los barcos de esclavos. La doctora
Price trabajó durante la noche analizando cada transmisión que pudo interceptar. Almirante, encontré algo importante. La flota hegemonía aquí está comandada por alguien llamado Señor de la Guerra Escri. Ha estado usando este sistema como su reino personal durante más de 50 años. Pero hay más. Ha estado enviando informes regulares a los mundos de origen de los Hegemony sobre sus operaciones. Carter lo entendió de inmediato. ¿Con qué frecuencia informa una vez cada 6 meses? Su último informe fue hace 3 meses, lo que significa que el próximo debe presentarse en 3 meses. Si vamos a movernos, debemos asegurarnos de que ninguna palabra de nuestra presencia llegue a su gobierno. La almirante tomó su decisión. La hegemonía había convertido el primer contacto con la humanidad en una misión de rescate que se convertiría en una campaña de exterminio. No habría prisioneros, ni negociaciones, ni piedad para los esclavistas. Señala a todas las naves, Carter. Ordenado en 18 horas comenzamos la operación limpieza. Nuestra misión es simple: rescatar a cada posible superviviente de Catera y asegurarnos de que ninguna nave de hegemonía salga viva de este sistema. La galaxia está a punto de aprender lo que sucede cuando lastimas a seres bajo protección humana. La flota humana se instaló en posición. 49 naves que transportaban la furia combinada de una especie que se había arrastrado desde el fondo de un mundo mortal para convertirse en depredadores máximos. Habían viajado 12.200 años luz para responder a un grito de ayuda y estaban a punto de impartir justicia con una fuerza abrumadora. La voz de la anciana Nia continuó transmitiendo sus mensajes de rendición, sin saber que las oraciones de su pueblo finalmente habían sido respondidas. La ayuda había llegado de las estrellas y tenía rostros humanos llenos de ira. Justa la guerra comenzó a las 600 horas de la nave cuando el destructor furtivo U.S. Phantom de la teniente Sarah Johnson dio el primer golpe. Su objetivo era un relé de comunicación de hegemonía que flotaba en el sistema exterior, un conjunto de antenas masivo que conectaba a todas las fuerzas enemigas en todo Kepler 442. El relé desapareció en un destello de fuego cuántico sin dejar escombros ni advertencia para el enemigo. Almirante Carter observó desde el puente del Retribution cómo se desarrollaba su asalto cuidadosamente planeado. La flota humana había pasado 24 horas estudiando los patrones enemigos e identificando los puntos débiles. Ahora demostrarían lo que sucede cuando una especie evoluciona de cazadores que deciden declarar la guerra. El relé de comunicación está destruido. Johnson informó por el canal seguro. El enemigo ahora es sordo y ciego a todo lo que sucede fuera de sus zonas de patrulla local. El capitán Morrison lideró la siguiente fase desde su posición cerca de Aques. El Ranger de la UES había identificado 6 naves de patrulla de hegemonía aisladas que custodiaban los accesos al planeta. Estas naves eran viejos transportadores de carga con armas básicas diseñadas para intimidar a civiles indefensos en lugar de luchar contra buques de guerra reales. Gulfpack. Este es el líder Ranger Morrison llamado al escuadrón de ataque. Comience sus carreras ahora. El comandante Nick Davis respondió desde su destructor U.S. Hunter. Copia que el líder Ranger Gulfpack se está moviendo para atacar. Los destructores humanos emergieron del hiperespacio quemarropa apareciendo dentro del alcance del arma de sus objetivos antes de que las tripulaciones de hegemonía pudieran siquiera hacer sonar una alarma. Los cañones de plasma que podían derretir la armadura del acorazado destrozaron las naves de patrulla ligeramente protegidas en segundos. En 10 minutos, 6 naves enemigas se habían reducido a nubes en expansión de gas sobrecalentado. El señor de la guerra Escri sintió los primeros indicios de preocupación cuando su oficial de comunicaciones informó haber perdido contacto con la red de patrulla exterior del Niño. El comandante con aspecto de insecto había gobernado este sistema durante 50 años, engordando y perezoso con victorias fáciles contra presas indefensas. Su primera suposición fue una falla del equipo. Envíe equipos de reparación para verificar las estaciones de retransmisión ordenadas desde su plataforma de comando en órbita alrededor de Aquos. Estos viejos sistemas se descomponen constantemente. Pero cuando los equipos de reparación no informaron y más naves de patrulla fueron silenciosos, incluso Screes comenzó a comprender que algo andaba mal. Ordenó a sus naves restantes que formaran posiciones defensivas alrededor de las plataformas de procesamiento de esclavos. Si alguien estaba atacando su operación, tendrían que atravesar su flota para llegar a los prisioneros. Esto era exactamente lo que el almirante Carter había estado esperando. El comandante de la hegemonía acababa de cometer el error fatal de agrupar sus fuerzas en una formación predecible. La doctrina militar humana llamaba a esto un entorno rico en objetivos a todas las naves. Aquí la almirante Carter anunció por el sistema de comunicación de la flota: el enemigo ha mordido el anzuelo. Comienza en la fase 2.
La mayor Patricia López lideró al tercer escuadrón de asalto en un ataque devastador al depósito de suministros de la hegemonía que orbitaba el cuarto planeta del sistema. Sus 3 cruceros pesados salieron del hiperespacio en perfecta formación. Sus armas ya estaban fijadas en la enorme instalación de almacenamiento que alimentaba la operación esclava. Objetivo adquirido. López informó que comenzó el bombardeo. Las naves humanas no solo destruyeron el depósito de suministros, lo arrasaron tan completamente que la explosión fue visible desde 3 planetas de distancia. Millones de toneladas de suministros, equipos y repuestos se desvanecieron en una explosión de fuego nuclear que iluminó la oscuridad entre los mundos. El efecto psicológico en las fuerzas de hegemonía restantes fue inmediato y devastador. Estos alienígenas habían pasado siglos atacando a especies pacíficas que no podían defenderse. No tenían experiencia con un enemigo que atacaba de la nada. Destruía todo su paso y desaparecía antes de que fuera posible la represalia. Naves desconocidas. Identifíquense. Los señores de la guerra SCRIS transmiten en todas las frecuencias. Están invadiendo el espacio de la hegemonía. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. La respuesta del almirante Carter no llegó en palabras, sino en acción. El crucero pesado del comandante Roy Peterson, U.S. Vengeance, apareció directamente sobre la plataforma principal de procesamiento de esclavos, lo suficientemente cerca como para que los artilleros de la hegemonía no pudieran fallar. Pero cuando abrieron fuego, sus armas de energía primitiva salpicaron inofensivamente contra los escudos avanzados de la venganza. El fuego de respuesta de Peterson fue preciso. Los torpedos cuánticos impactaron los sistemas de armas de las plataformas y las torres de vigilancia, eliminando la capacidad de la hegemonía de amenazar a los prisioneros de Catra sin dañar las áreas de retención. En minutos, la plataforma estaba indefensa. Este es el comandante Peterson para todas las fuerzas de la hegemonía, transmitió. Tienen 30 segundos para abandonar esta plataforma antes de que la convierta en chatarra. Los guardias de la hegemonía huyeron en pánico, dejando a sus prisioneros indefensos por primera vez en décadas. El coronel Edwards estaba listo con sus marines lanzando lanzaderas de abordaje desde naves posicionadas en todo el sistema. La primera fuerza expedicionaria de marines se había entrenado para este momento practicando operaciones de rescate en gravedad cero y entornos hostiles. «Marines fuera», informó Edwards mientras sus lanzaderas corrían. De hacia las plataformas de procesamiento, el tiempo estimado para asegurar a los prisioneros es de 20 minutos, pero el señor de la guerra, Screen, no había terminado en su desesperación, cometió el error que selló su destino, y el destino de cada soldado de la hegemonía en el sistema ordenó a sus naves restantes que comenzaran a ejecutar prisioneros de Katara con la esperanza de obligar a los misteriosos atacantes a negociar el capitán. Morrison, monitoreando las comunicaciones enemigas desde su posición oculta, informó de inmediato las ejecuciones al almirante Carter. Su respuesta fue rápida y definitiva: todas las naves sin armas. Anunció Carter con su voz fría como el espacio mismo sin prisioneros. No hay piedad, no hay sobrevivientes. Mátenlos a todos. Se quitaron los guantes. Las naves humanas que habían estado realizando ataques quirúrgicos ahora desataron todo su poder destructivo. El capitán Santos llevó a U.S. Sander al combate directo con un grupo de 20 naves de hegemonía. Su crucero pesado estaba superado en número, pero las naves enemigas eran como niños lanzando piedras a un tanque. Los cañones de plasma disparaban. Santos informó que sus armas atravesaban la formación enemiga. Múltiples objetivos destruidos. Estos alienígenas no saben cómo luchar. La batalla espacial que siguió demostró el vasto abismo entre las especies que evolucionaron como presas y las que evolucionaron como depredadores ápice. Las naves de hegemonía diseñadas para intimidar a víctimas indefensas se derrumbaron ante las armas diseñadas para matar a otros humanos en las brutales guerras de la historia de la Tierra. El Dr. Price, que monitoreaba las operaciones de rescate desde la Bahía América, estableció contacto con los grupos de resistencia catera sobrevivientes que se escondían en las fosas oceánicas más profundas de Aques. Una joven líder cáter llamada Coral, hija de la anciana Nia, coordinó con las fuerzas humanas para identificar ubicaciones de refugios para civiles. Los habitantes de las profundidades aún viven, transmitió Coral en un inglés roto pero comprensible que había aprendido de las comunicaciones humanas interceptadas. Nos escondemos en los lugares oscuros donde metal las conchas no pueden seguirnos, pero somos pocos, muy pocos. El asalto humano continuó durante 18 horas. Cada nave de la hegemonía que intentó escapar del sistema fue perseguida y destruida por naves humanas que esperaban.
El destructor US Lightning del Capitán Wright por sí solo representó 12 muertes enemigas mientras los esclavistas que huían se topaban directamente con sus armas. La batalla final tuvo lugar sobre el mismo Aquas, donde los señores de la guerra hicieron su última resistencia a bordo de su nave insignia, Te Pride of Conquest. La enorme nave era 3 veces más grande que cualquier nave humana, pero el tamaño no significaba nada cuando el enemigo no podía contraatacar de manera efectiva. El coronel Edwards lideró la acción de abordaje llevando personalmente una compañía completa de marines a la nave insignia enemiga. Los soldados de la hegemonía que encontraron eran feroces pero indisciplinados, acostumbrados a luchar contra civiles desarmados en lugar de soldados profesionales. La resistencia es más fuerte de lo esperado, informó Edwards mientras sus marines luchaban por los pasillos de la nave. Pero estos bichos nunca se han enfrentado a verdaderos guerreros antes. Los estamos atravesando. El señor de la guerra, Screes, murió en su centro de mando acorralado por marines que le mostraron exactamente lo que los depredadores ápice les hacían a quienes torturaban a los inocentes. Su última transmisión fue una súplica de clemencia que cayó en oídos sordos. Tuviste 50 años para mostrar clemencia a los Kata. El sargento Murphy le dijo al señor de la guerra moribundo, «Tu tiempo se acabó». Mientras el humo se disipaba de la batalla final, el almirante Carter examinó los resultados de la operación limpieza. Todas las naves de la hegemonía en el sistema habían sido destruidas. Todos los esclavistas estaban muertos. Las plataformas de procesamiento estaban aseguradas y los médicos marinos trabajaban frenéticamente para salvar a tantos prisioneros como fuera posible. El almirante capitán Morrison informó desde la plataforma principal. «Encontramos a la anciana Nia. Está viva, pero apenas. El doctor Price está con ella ahora». Carter se permitió un momento de satisfacción. Habían viajado 1200 años luz para responder a un grito de ayuda y habían impartido justicia con una fuerza abrumadora. Pero la guerra estaba lejos de terminar. El imperio de la hegemonía aún existía y eventualmente vendrían a buscar su flota desaparecida. «Envía un mensaje a todas las naves», ordenó Carter. «La fase 1 está completa. Ahora comenzamos la fase 2, buscando todas las demás operaciones de la hegemonía en esta región del espacio. Vamos a asegurarnos de que esto nunca suceda». En Segane, la flota humana se había anunciado a la galaxia de la forma más definitiva posible como protectores de los inocentes y destructores de los que rezaban por los indefensos 3 días después de que la última nave de la hegemonía se quemara en el espacio. El almirante Carter se encontraba en la bahía médica de la US Retribution observando al Dr. Price trabajar para salvar la vida de la anciana. Ni el antiguo Kate flotaba en un tanque especialmente diseñado lleno de agua de mar limpia de Aqua. Su piel plateada sanaba lentamente de décadas de abuso. «Es más fuerte de lo que parece», dijo el Dr. Price en voz baja. 50 años de cautiverio y nunca dejó de esperar que alguien escuchara su mensaje. Los grandes ojos de la anciana Nia se abrieron enfocándose en los humanos alrededor de su tanque cuando habló. Su voz era débil pero llena de asombro. La computadora de traducción del Dr. Price tradujo sus palabras en tiempo real. «Los guerreros del cielo vinieron», Nia susurró. «Después de tantos años de oscuridad, la luz finalmente nos alcanzó». Carter se inclinó más cerca del tanque. «Escuchamos su llamado, anciano. Vinimos tan rápido como pudimos, demasiado tarde para tantos», respondió Nia. Las lágrimas se mezclaron con el agua del mar a su alrededor. «Mi gente contaba con 8 millones cuando llegaron los caparazones de metal por primera vez. Ahora somos menos de 200.000. El número golpeó a Carter como un golpe físico. Una civilización entera casi había sido aniquilada mientras la humanidad aún estaba aprendiendo a construir naves espaciales. Pero habían salvado a quienes pudieron y ahora se asegurarían de que nunca volviera a suceder. El coronel Edwards entró en la bahía médica con su informe final de bajas. Las operaciones de rescate habían costado 12 vidas humanas. Valientes marines que murieron luchando a través de las plataformas de procesamiento para llegar a los civiles atrapados. Fue un precio pequeño comparado con lo que habían salvado. Pero Edwards sintió cada pérdida personalmente. Recuento final. El almirante Edwards informó. «Hemos rescatado a 180.000 Kate de las plataformas y naves. Los equipos médicos están trabajando las 24 horas. Pero muchos de ellos están en mal estado. Años de trabajos forzados y malas condiciones los han debilitado gravemente». A través de las ventanas de las bahías médicas podían ver las naves de rescate trabajando sobre Aquos. Las naves humanas estaban fingiendo supervivientes hasta las zonas oceánicas limpias que quedan en el planeta, donde los Katara, que se habían escondido en las profundas fosas, estaban ayudando a sus parientes rescatados a recuperarse. La hija del anciano Coral, Nia, se había convertido en la líder no oficial de los supervivientes.
Nadó por la bahía América en un tanque portátil, traduciendo entre su gente y los médicos humanos. Su inglés había mejorado drásticamente en solo 3 días, mostrando la inteligencia que hacía de los Kithra unos esclavos tan valiosos para sus captores. «Mi gente quiere entender», dijo Coral al almirante Carter. «¿Por qué los guerreros del cielo viajaron tan lejos para ayudar a desconocidos? Las carcasas metálicas siempre nos decían que todas las especies eran egoístas, que a nadie le importaban los Kithra». Carter consideró su respuesta cuidadosamente. ¿Cómo explica la moralidad humana a una especie a la que se le había enseñado que el universo era cruel y vacío porque eso es lo que hace la gente buena? Carter finalmente dijo, «Cuando alguien pide ayuda, respondes. Cuando los inocentes se ven amenazados, los proteges. Tu gente no hizo nada malo. La hegemonía eran los criminales». El capitán Morrison interrumpió con una comunicación urgente de su equipo de inteligencia. «Almirante, necesita ver lo que encontramos en las bases de datos de la hegemonía. Es peor de lo que pensábamos». La sala de reuniones de mando se llenó de oficiales superiores cuando Morrison activó la pantalla holográfica. Aparecieron mapas estelares que mostraban docenas de sistemas en toda esta región la galaxia, cada uno marcado con símbolos operativos de hegemonía. «Han estado haciendo esto durante más de 200 años», explicó Morrison. «Los Kithra fueron solo sus últimas víctimas. Hemos identificado 47 especies diferentes que han sido completamente esclavizadas o exterminadas por operaciones de hegemonía». La sala quedó en silencio cuando el alcance del genocidio se hizo evidente. Civilizaciones enteras habían desaparecido mientras la hegemonía construía su imperio sobre la esclavitud y el asesinato. Cada símbolo en el mapa estelar representaba millones. «De inocentes muertos hay más», Morrison continuó. «El gobierno de Hegemony aún no sabe qué pasó aquí. Se suponía que el señor de la guerra, Skris, enviaría su próximo informe. En 3 meses tenemos una ventana de oportunidad para atacar sus otras operaciones antes de que se den cuenta de que existimos». El Dr. Price estudió los datos de inteligencia con creciente entusiasmo. «Almirante, mire esto, la hegemonía no está tan unida como pretenden, son más como una colección de señores de la guerra que compiten por territorio. Si atacamos su operación principal simultáneamente, podríamos atacarlo. Antes de que puedan organizar una respuesta, el almirante Carter tomó la decisión que definiría el papel de la humanidad en la galaxia para las generaciones venideras. Señala a comando de la Tierra, dígales que necesitamos que se envíe la segunda flota de inmediato. No nos iremos a casa hasta que todos los esclavistas de la hegemonía en esta región estén muertos». La respuesta de la Tierra llegó en cuestión de horas. El gobierno había estado monitoreando la operación Kepler 442 a través de relés de comunicación cuántica. Las imágenes de las atrocidades de la hegemonía habían llegado a todos los líderes principales de la Tierra y la decisión fue unánime. «Almirante, este es el comando de la Tierra». Llegó la transmisión del almirante Harris. «La segunda flota ya está despegando. Tiene plena autorización para expandir las operaciones contra objetivos de la hegemonía. La presidenta envía sus felicitaciones y órdenes personales. No muestre piedad a los esclavistas mientras que la flota humana se preparó para operaciones expandidas». Los Kithra comenzaron el largo proceso de reconstrucción de su civilización. Los sobrevivientes estaban traumatizados pero no destrozados. Trabajaron juntos para restaurar sus ciudades dañadas y cuidar a sus parientes rescatados. La anciana Nia, cada día más fuerte, se convirtió en el puente entre su gente y sus protectores humanos. Le enseñó al Dr. Price la verdadera historia de los Kithra, una especie pacífica que había desarrollado arte, música y filosofía sin aprender a fabricar armas. «Siempre creímos que la inteligencia nos protegería», explicó Nia. «Pensábamos que cualquier especie lo suficientemente avanzada para viajar por el espacio sería lo suficientemente sabia como para elegir la paz. Los caparazones de metal nos enseñaron lo equivocados que estábamos. Pero los Kithra estaban aprendiendo nuevos conceptos al observar a sus rescatadores». Coral se acercó al coronel Edwards un día con una pregunta que sorprendió al endurecido marine. «El coronel Edwards, mi gente quiere saber sobre la justicia. Nunca tuvimos esta palabra antes de que llegaran los guerreros del cielo. ¿Puedes enseñarnos lo que significa?» Edwards miró al océano donde las familias Terra se reunían después de décadas de separación. «La justicia significa que las personas malas pagan por el daño que causan. Significa proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Tu gente está aprendiendo justicia al vernos trabajar». A medida que pasaban los días,
Más naves humanas llegaron para establecer una presencia permanente en el sistema. Los ingenieros comenzaron a construir plataformas de defensa orbital alrededor de Akuos, asegurándose de que ningún invasor futuro pudiera amenazar el mundo natal de los Kire. El mensaje era claro: esta especie estaba ahora bajo protección humana. La ceremonia final tuvo lugar en las costas del continente más grande de Akuos. La anciana Nia, apoyada por un equipo de soporte vital portátil, se dirigió tanto a su propia gente como a las tripulaciones humanas que los habían salvado. Sus palabras se transmitieron por todo el espacio humano, convirtiéndose en la base de la reputación de la humanidad como protectores galácticos. Por 50 años gritamos en la oscuridad creyendo que estábamos solos, dijo Nia. Pero en algún lugar entre las estrellas distantes, los guerreros del cielo escucharon nuestras voces. Viajaron a través del gran vacío para responder a nuestra llamada. Lucharon contra los caparazones de metal y ganaron. Nos devolvieron nuestra libertad y nuestra dignidad. Hizo una pausa. Sus grandes ojos reflejaban la luz de los hijos gemelos de Akuos. Los guerreros del cielo nos enseñaron que el universo no está vacío de compasión. El bien aún existe entre las estrellas y el mal será castigado por aquellos lo suficientemente valientes para combatirlo. La almirante Carter estaba de pie con sus oficiales observando la ceremonia y pensando en el futuro. La flota humana pronto saltaría al siguiente sistema de hegemonía, llevando la muerte a más esclavistas y la libertad a sus víctimas. Sería una larga guerra librada en docenas de sistemas estelares contra un enemigo que se había acostumbrado a la crueldad. Almirante, dijo el capitán Morrison en voz baja, ¿cree que estamos haciendo lo correcto al enfrentarnos a todo un imperio? Carter miró a las familias Kata jugando en las limpias aguas de su restaurado mundo natal. Los niños que nunca habían conocido la libertad estaban aprendiendo a reír de nuevo bajo la protección de las armas humanas. Capitán 1000 años. Hace tiempo, Kitara envió un mensaje pidiendo ayuda a cualquiera que pudiera estar escuchando. Hoy respondimos a esa llamada. Mañana nos aseguraremos de que nadie tenga que volver a enviar un mensaje así. La flota humana se preparó para la partida, dejando atrás una guarnición para proteger a Akuos y su gente. Mientras saltaban hacia su próximo objetivo, la almirante Carter registró su última entrada de registro sobre la batalla de Kepler 442. Hoy la humanidad se anunció a la galaxia como protectora de los inocentes y enemiga de los que rezan por los indefensos. Hemos comenzado algo que resonará en las estrellas durante generaciones. La era de los esclavistas y depredadores está terminando. La era de la justicia humana ha comenzado. Las estrellas se estiraron en líneas mientras la flota humana desaparecía en el hiperespacio, llevando esperanza a los oprimidos y terror a sus opresores en toda la galaxia.